Salud y paz en Cristo Jesús. Amados, estaba leyendo el libro del profeta Ezequiel y el Señor me detuvo en el capítulo 33 para recordarles por medio de esta enseñanza cuál es su camino y cómo este camino de la justicia de Dios se distingue de dos caminos que naturalmente el hombre piensa o entiende. Por una parte, están aquellas personas que piensan que por causa de las prácticas de sus maldades, de sus pecados, de su manera de pensar, ellos creen que no tienen ninguna esperanza de poder acercarse a Dios. Dicen, por ejemplo, lo he escuchado muchas veces, yo no creo que Dios me vaya a perdonar. No creo que quiera tener una relación con alguien así como yo. Yo me conozco. No, yo sé que no tengo vida con Dios. Entonces, atascados en este entendimiento, ellos ya se entregan completamente a la iniquidad, a la maldad y van cada día más a la práctica de actos más profundos y más oscuros que los separan de Dios más y aceleran su muerte física inclusive también y la espiritual de la cual ya están participando por estar separados de Dios. Y dicen, bueno, no hay esperanza. Eso es uno. Gente que dice que no tiene esperanza frente a Dios. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda, nos encontramos a personas que están tan confiados en su justicia, en la esperanza que dicen tener, vivir ya con Dios, en una fe, en una salvación tan segura que, bueno, que no importa lo que ellos hagan, piensen, sientan, ese vínculo con el Señor jamás se va a romper. Esto le llamo yo vivir en una sobreesperanza. Ambos caminos les voy a demostrar por medio de las Escrituras y por medio de la propia boca del Dios y Padre de todas las cosas, que están ambos, los dos, equivocados. Y que el camino de Dios es diferente y es justo. Y vamos a conocer la justicia de Dios. No es la justicia con que usted o a mí nos parece que debería ser. No. Es la justicia de Él, recordándoles que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que escuchen bien lo que Dios piensa exactamente acerca de estas personas que piensan de la manera como les mencioné, unos que creen que no tienen esperanza de estar unidos a Dios y a otros que tienen una sobreesperanza y piensan que jamás podrán separarse de Dios. Y vamos a las Escrituras. Capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel. Repito a partir del verso 11. Y escogí este texto porque, mire, Dios nos habla como un niño. Y es fácil de comprender. No necesitan tanto discernimiento espiritual para lograr captar lo que Dios te va a decir ahora. Y te va a enseñar, o te va a corregir, o va a confirmar lo que hay en tu corazón, según sea el caso. Diles, así comienza el verso 11. Va a hablar Jehová. Diles, le está diciendo al profeta Ezequiel, diles mi parte. Diles, vivo yo. Es decir, él está poniendo como soporte de sus palabras su propia existencia, nuestro Dios eterno. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Me detengo aquí. ¿Saben ustedes que el Salmo 89 y 45 habla de que los cimientos del lugar donde Dios habita, del cetro de Dios, son el juicio y la justicia? Su amor para con nosotros no es un amor loco, no es un amor incondicional, no es de cualquier manera. Hay gente que asocia el amor de Dios tan grande que piensa que Dios lo tolera todo. Pues no. Inclusive
Su amor está impregnado de justicia y de juicio, es decir, de misericordia, de verdad. Él se aparta completamente del mal y no lo tolera, pero contra el mal tiene un remedio y contra los que son víctimas del mal quiere aplicarle ese remedio para que vivan. Él tiene una ley, está en Romanos 6, capítulo 6. La paga del pecado es la muerte. Y Él lo sabe. Él sabe que el pecador debe morir. Esa es su justicia porque Él es justo y Él sabe que, bueno, un pecador no puede vivir. Pero en su corazón lo que Él desea es esto. Yo en realidad sé que sí. Sé que el pecador debe morir, pero en realidad yo no quiero que Él muera. Entonces, ¿qué hace? ¿Le permite que siga haciendo el pecado? No, por eso le invita. Yo no quiero que muera, por favor. Yo quiero que vivas, por eso te pido. Vuelve. Vuelve a mí. Apártate del mal camino. Porque si no te apartas, voy a tener que cumplir mi justicia y vas a tener que morir, pero yo no deseo que mueras. Yo quiero que vivas. Pero para eso es necesario que te vuelvas. Escúchame. No quiero tu muerte, impío, quiero que vivas, pero para ello, en mi justicia tienes que regresarte a mí, tienes que cambiar ese camino malo y volverte a mí, a mi justicia. Y entonces vivirás. Eso es lo que desea Dios. Así que la elección está en las manos del impío. Si él no quiere volver, lamentablemente, aunque Dios le duela, porque Dios no quiere que muera, va a tener que morir. Pero si él decide apartarse del mal camino, va a vivir y Dios se va a alegrar y va a comenzar una relación maravillosa y eterna con él, mostrándole una vida totalmente distinta. Esto es lo que quiere Dios y por eso te pregunta, ¿por qué moriréis? Porque la elección es tuya, no es de Él. Él lo que quiere es que no mueras, como ya te expliqué. Luego dice el 12, y tú, hijo de hombre, le está hablando Ezequiel, di a los hijos de tu pueblo, es decir, háblale a las personas de tu nación. Hoy, aunque este mensaje estaba en esta oportunidad dirigida al pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en cautividad, y había un remanente en Jerusalén y estaban cautivos, repito, en Babilonia, para todos ellos, pero este principio nos enseña cómo Dios piensa para con todos los hombres, especialmente para con el Israel espiritual, que somos todas aquellas almas o personas que pertenecemos a Cristo, que lo hemos puesto como nuestro Señor y Salvador, el Israel espiritual. Este mensaje es para ti y para mí ahora. Dile así, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. Ahora les habló primero ¿a quién? Al impío. Impío, yo sé que tú eres malo y si no dejas de hacer la maldad vas a morir. Pero si te apartas de ese camino, vas a vivir y eso es lo que yo quiero que tú vivas, pero tienes que apartarte del mal camino. Ahora, le está diciendo, ¿ves cómo el impío sí tiene esperanza delante de mí? Así, no es como tú piensas, impío, que no tienes oportunidad con Dios, sino que la tienes. El mismo Dios te lo está diciendo. Solo tienes que apartarte del mal camino y venir a Él y caminar en sus estatutos, en sus leyes. Ahora le va a hablar a aquellos que tienen una sobreesperanza, que creen que, bueno, se las tienen ganadas todas con Dios. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, aquellos que ya son justos. Hoy día podemos decir aquellos que son salvos, aquellos que son hijos de Dios. Y esto lo voy a explicar más adelante. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Ahora le está hablando a los dos. Le está diciendo, mira, tú que eres justo, no porque eres justo
te vas a dar el derecho o confiarte de apartarte y que tenemos una relación por tu justicia, porque eres mi hijo, porque estás salvo, y te vas a dar el gusto, confiado en eso, de pecar, de rebelarte contra mí, porque si pecas, si te rebelas contra mí, tu justicia, le está hablando al justo, presten atención, no al que se cree justo, sino él le está diciendo, tú justo, el mismo Dios está certificando su justicia. Tu justicia no te librará de ninguna forma. Y al impío, no te preocupes por las maldades que has cometido. Si tú te arrepientes de esas maldades y cambias tu manera de vivir y vienes hacia mí y empiezas a vivir como yo te digo, olvídate de que no, Señor, pero te acuerdas que yo no me voy a acordar de eso. Nada de tus pecados del pasado van a ser un estorbo para que yo te perdone y para que tu vida comience desde cero en una relación íntima entre tú y yo. Continuamos. El 13. Cuando yo dijere al justo, mire, está diciendo el mismo Dios. Le está diciendo, cuando yo le diga al justo, y Dios no es tonto para llamarle justo a cualquiera. Si Él está diciendo, tú eres justo, es porque Dios está certificando, ciertamente es mío, es mi hijo, está salvo, tiene fe y lo ha demostrado con obras de amor. Tiene el Espíritu Santo. En los términos ahora dentro de la gracia estoy explicando. Y dice así, repito, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Y él, ¿quién es el justo? Y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, así practicaré la maldad con mala intención, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. La iniquidad es actuar desde la maldad oscura que rige las tinieblas y tiene un rey que es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Cuando alguien es de él, es justo, pero deja que las tinieblas, la maldad, produzcan en él un sentir, un pensar, y él se deje arrastrar y cometa iniquidad, lleve a efecto ese pecado, Dios se ofende terriblemente, porque ¿cómo es posible que estando yo habitando en ti, conociéndome, habiendo disfrutado de mi justicia, de mi verdad, de mi misericordia en todos los órdenes, tú hayas vuelto a dejarte atrapar, manipular, dominar y servirle al mal? No me voy a acordar, porque en el momento en que tú te prestaste a todo eso, no te acordaste de mí. Por eso yo no me voy a acordar de todas las cosas buenas que hiciste cuando estabas conmigo. Y de cierto, voy a venir por ti. Mira lo que dice Dios. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirá, si él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Muerte espiritual. Entonces ya le está hablando a ustedes de aquellos que creen que la salvación no se pierde, ni que Dios fuera un Dios injusto que permite que alguien que cree que es salvo o alguien que es salvo pueda permitirse otra vez regresar al bando contrario al enemigo de Dios. O se les olvida que Dios dijo, miren, déjense de el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Así está en el capítulo 11 del Evangelio según Lucas. Él es muy claro. Cómo es que estando conmigo hacen cosas como que si fueran del maligno. Y Dios está diciendo, si yo dijere al justo, está diciendo, no es salvo, es justo, es mi hijo, tiene el Espíritu Santo. No es como algunos que defienden que la salvación no se pierde
que terminan diciendo, es que mira, si ese se perdió es porque ese no era salvo. Aquí Dios le está diciendo, cuando yo dijere al justo, y sabemos que nosotros somos justificados por causa de Cristo Jesús, ya formamos parte de la familia de Dios. Y Él le está diciendo, vivirás. Pero ahora está diciendo, pero si te apartas de mí y cometes iniquidad, no me voy a acordar de las cosas que hiciste por mí. De cierto morirás. Así es la justicia de Dios, para que aquellos no vivan en una sobreesperanza, desconociendo la justicia de Dios, pensando que Dios es un tonto y que usted se va a burlar de Dios, que se va a acercar a Dios, va a disfrutar de su familia, de los beneficios, de sus bendiciones, para luego estar allí, encubrir su pecado, diciendo, no, ya Dios no me puede tocar porque soy de su familia y puedo hacer cuanto me dé la gana. Pónganse a creer. ¿Están conociendo cómo es Dios? ¿Cómo piensa? Él está hablando claramente. Cuando yo dijera al impío, dice el 14, de cierto morirás. Está diciendo, mire papá, ya usted es súper pecador y usted va a morir. O sea, ya dictó inclusive la sentencia. Como dice la Escritura, que el que no recibe a Jesucristo ya está condenado. Ya la sentencia fue dada. Usted de cierto morirás, pero no ha ejecutado la sentencia todavía. De cierto morirás. Si él, es decir, ese que está declarado culpable delante de Dios, si esa persona se convirtiere de su pecado, es decir, se aparta, se arrepiente del pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, si ya no va a hacer más el mal, vivirá ciertamente y no morirá. Aquellos que inclusive están al filo de la muerte, física inclusive, y que saben que no están bien con Dios, o antes, que piensan estos que hablaba, que no tienen esperanza porque se creen que han sido muy malos, Dios le está diciendo, si tú te vuelves de tu mal camino, te convirtieres, se hicieres según el derecho y la justicia. ¿El derecho y la justicia de quién? De Dios. Es decir, empiezas a caminar en la palabra, empiezas a caminar en los mandamientos de Cristo, apartándote de la maldad que tenías. Y tienes que demostrármelo con hechos concretos. Son condiciones, o sea, tienes que demostrar el amor y el arrepentimiento por Dios. Y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en estos estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y fíjense, algunos dirán, pero es que ese es el Antiguo Testamento, se los voy a demostrar que no es así. Que la simple confesión con nuestra boca no es suficiente para la salvación. Necesita usted caminar en la justicia y el derecho de Dios, haciendo obras que demuestren su arrepentimiento. Y lo primero es recibir a Cristo y apartarse del mal. Y estando en la vida en Cristo, empezar a hacer las obras restitutorias que se puedan hacer. A veces algunas no se pueden, pero las que se puedan, hágalas. Y le voy a dar un ejemplo concreto cómo este principio está vigente hoy día. Y nos ubicamos en el capítulo 19 del Evangelio según Lucas y la historia de Zaqueo. Cobrador de impuestos y estafador, corrupto. ¿Y qué dice la Escritura? Miren el camino que siguió Zaqueo. Zaqueo buscó acercarse a Jesús. Y sabemos cómo lo hizo, dice la Escritura. Por causa de su tamaño, venía la multitud y no podía ver a Jesús. Se adelantó y se montó en un árbol, creo que era de sicómoro, y la gente hace toda una historia del árbol, como que si eso importara mucho, por el deseo de acercarse a Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Zaqueo hizo el primer movimiento de buscar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús cuando vio que tal le buscaba de esa manera? Zaqueo, baja pronto que es necesario que hoy yo coma o duerma, dice la Escritura, en tu casa. ¿Y qué dice la Escritura? Que Zaqueo bajó a prisa y gozoso le recibió. Así que recibir a Cristo con gozo.
porque él lo buscó primero, Cristo se acercó y él lo recibió. Pero ¿qué ocurrió? Muchos criticaban, mira, Jesús con este cobrador de impuestos, corrupto si supiera con quién come. ¿Y qué hizo Zaqueo? Señor, voy a leer la escritura en este punto. Al ver esto todos murmuraban. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas, verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ciertamente Zaqueo estaba perdido, pero Cristo lo vino a salvar. A buscar porque Zaqueo lo buscó primero y a salvar lo que se había perdido. ¿Se dan cuenta cómo Zaqueo cumple exactamente la misma justicia que estoy anunciando aquí? En el capítulo 14, él era un perdido, él era un injusto y ciertamente iba a morir. Pero dice, si se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia. ¿Y en qué consistía el derecho y la justicia? Entre otras cosas, restituyendo la prenda, devolviendo lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Cuando Jesús sentenció con su boca que ciertamente Zaqueo había sido salvo, ciertamente la salvación, cuando dijo ciertamente la salvación ha llegado a esta casa, ¿cuándo lo dijo Jesús? Después que Zaqueo se comprometió a devolver lo que había estafado, robado, dar la mitad de sus bienes y 4 veces más a quien había robado o defraudado, restituyendo. Y entonces demostró con obras concretas que la fe que había mostrado en Jesús era real, y entonces se produce el acto de justicia de la vida en él. Eres salvo, ya no vas a morir. Ven cómo he conjugado el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y la justicia de Dios no cambia. Por eso, impío, tienes una oportunidad, no importa el mal que hayas hecho. Hoy es el tiempo de volverte de tu mal camino. Luego dice, no se le recordará ninguno de sus pecados. A Zaqueo, ya que robaste a aquel, que ofendías, que estafabas, ya delante de Dios jamás Dios te va a recordar eso. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando tú robabas? Nunca, 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 jamás. Una vez que tú hayas sido salvo por Dios, jamás Dios es un caballero, ama tanto su misericordia y su verdad, que nunca va a recordar al hombre viejo, sino que va a construir un hombre nuevo, y lo nuevo no se construye sobre cimientos viejos ni recordando el pasado. No se le recordará, dice el 16, ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego estarán ahora algunos criticando, como lo van a escuchar. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto, de esos impíos que robaban. ¿Cómo Dios va a hacer que ellos vivan? Los únicos que tenemos que vivir somos nosotros, los justos. Mira lo que dice la respuesta que le da Dios. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Es decir, Zaqueo era impío, quiero explicarle con el mismo ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era impío, cometía actos de maldad, pero buscó a Jesús, se arrepintió de sus pecados, lo recibió con gozo, mostró su justicia restituyendo con obras de fe, devolviendo la prenda, 4 veces más que había robado, etc. Lo demostró, una justicia de Dios con actos concretos, conforme se los estoy leyendo aquí. Pero si Zaqueo, una vez siendo justo, estando en la vida, porque Dios se la regaló porque hizo estas cosas, después de cierto tiempo,
vuelve a la iniquidad. Porque él piensa, no, ya conocí personalmente a Jesús, Él me salvó, de su boca escuché clarito cuando me dijo que está casi yo somos salvos. Y entonces, bueno, como soy salvo, puedo empezar otra vez a robar en los impuestos, hacer aquello, otra cosa. Dios le está diciendo, aun cuando seas justo y cayeres en iniquidad, morirás aquello. Y no me voy a acordar de que devolviste 4 veces más a aquellos que habías robado, ni que diste la mitad de tus riquezas. No me voy a acordar de eso porque me traicionaste. Porque habiendo conocido mi misericordia y la verdad, te volviste a las tinieblas. Morirás. Así funciona la justicia de Dios. No les puedo mentir. Es lo que está escrito. Y así actúa Dios para aquellos que creen que la salvación no se pierde y entonces pueden fornicar, mentir, meterle el pie al hermano, hablar de no sé qué más, robarse el dinero, no devolver los préstamos o cobrar intereses, no perdonar, etcétera, toda la justicia y los mandamientos del Señor. De Dios no se pueden burlar. Y luego dice, repito el 18, cuando el justo se apartare de su justicia, no el que se cree justo, Dios está diciendo el justo, el salvo, se apartare de su justicia, hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, es decir, deja de ser malo e hiciere según el derecho y la justicia de Dios, vivirá por ello. No importa lo que usted diga, como luego dice en el 20. Y dijisteis, es decir, el pueblo, a pesar de que Dios le está hablando claramente, mucha gente dice, no, eso no es así, eso no es así, eso no puede ser así, no puede ser que ese criminal que ha matado a 2 personas, ese que era un ladrón, yo lo conocí en el mercado, falseaba con el peso, una balanza falsa, ¿tú crees que Dios lo va a perdonar? No, eso no es así. Hay gente que se niega a que la misericordia, la justicia de Dios puede establecerse sobre esas personas y cualquier otra clase de pecado. Hay gente que cree que eso no es posible y dicen cosas como esta. No es recto el camino del Señor. A esos que dicen eso, cuidado. Cuidado, mira lo que dice Dios. Yo os juzgaré. Oh casa de Israel. Entonces hablando, yo los voy a juzgar a todos ustedes. A cada uno de ustedes, y a mí inclusive, por supuesto, conforme a sus caminos. Así que mira, esto no es un asunto grupal, esto no es un asunto de donde te congregues o a qué, digamos, denominación pertenezcas. Dios va a medir tu camino individual. Vamos a ver si tú estás haciendo lo que yo enseñé. No importa que donde tú te congregues piense en otra cosa. Yo te voy a juzgar es a ti si tú hiciste esto conforme te lo estoy enseñando. Allá si tu pastor te enseña otra cosa, yo Dios te estoy hablando directamente y voy a juzgar a cada uno según su camino. Así que cuidado con aquellos que caminan en corrientes de pensamientos de grupos de personas, en líneas teológicas o siguiendo, confiando en doctrinas o enseñanzas de hombres que son diferentes a esta. Dios va a juzgar a cada uno. Te habla de una responsabilidad individual indistintamente de que otro te esté enseñando una cosa contraria. Y tú digas, no, es que yo no sabía, mi pastor me enseñó esto, o yo lo leí en un libro tal. No, amado. ¿A quién vas a escoger? ¿A mí, dice Dios, tu Padre que te está enseñando, o al hombre? Bueno, yo creo que con esta información es suficiente. Les amo en el Señor. Si les parecía un poco tosco, muy directo, quiero que sepan, les invito a que confirmen y entiendan, y Dios lo va a ayudar, el Espíritu Santo. Ayúdame a entender esta escritura, Señor, y a compararla con otras porciones para confirmar lo que me quieres decir. Capítulo 33, también puede leer el capítulo 18 del profeta Ezequiel. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.